Bueno, buenos días. Vamos a presentar dos estudios con objetivos diferentes. El primer caso es evaluar la aceptación de un nuevo sabor de gaseosa en la población infantil. ¿Cierto? Acá se llevaron a cabo una puntuación de 1 a 10 y se eligieron niños entre 2 a 10 años. El segundo caso eh, es analizar la asistencia de clientes en un restaurante por 160 días. Entonces empezamos con el primer caso. Análisis estadístico del grado de aceptación de una bebida gaseosa en la población infantil. La calificación que dieron 80 niños en una escala de puntuación de 1 a 10, como ya se había dicho. Acá está la puntuación, la caracterización. Y pasamos a la tabla de frecuencias, ¿cierto? Donde llegamos a sacar las interpretaciones. En esta tabla podemos observar primeramente que nadie le dio una puntuación de 1, lo que puede ser algo favorable. Entre 2 y 5 puntos se concentra el 35%, o sea, 28 niños, que refleja un sector menor que no tuvo, bueno, como tan buena aceptación del producto. Pero si nos damos cuenta, no es mucha la cantidad de niños que lo dieron. 16 niños dieron 6 puntos y 20 niños dieron 7 puntos. En esta parte acá, tenemos las fórmulas de los 6, 7. De hecho, en esta calificación fue la que más se obtuvo. El 85% lo calificó como algo bueno. 21 niños dieron el 26%, que calificaron como bueno o excelente. La calificación más frecuente fue 7 puntos con el 25%, seguido con 6 puntos con el 20%. La mayoría de niños percibe la gaseosa como algo bueno y un sector muy mínimo lo rechaza. Podemos deducir que hasta el momento el producto tiene una buena viabilidad. Ahora pasamos con las medidas de tendencia central, en cuanto sacamos que el promedio fue de 5,92, que fue la división entre la cantidad de la puntuación con la cantidad de los niños, que fueron 474 dividido 80, y eso nos dio un promedio del 5,92. El promedio pues está cerca del 6, pero todavía pues no se alcanzó a llegar al 6. La mediana, que es la calificación que divide la muestra, el producto es aceptado, ¿cierto? Pero tiene un margen de mejora. Eh, y el dato que más se repite, que fue algo bueno, la mayoría de los niños la calificó como buena, lo que genera una impresión positiva. En esta parte eh, tenemos la media, la moda y la mediana. ¿Listo? Ahora acá con un rango, la amplitud de las respuestas, bueno, ya como había dicho, la puntuación en este caso fue de 2 puntos hacia los 10 puntos. Nadie dio una puntuación de 1, lo que marcamos como algo bueno. La desviación estándar 2,9 y varianza de 4,37. Las calificaciones en promedio se separan unos 2 puntos respecto a la media, que fue el 5,92. La dispersión moderada, hay variedad de opiniones, pero la mayoría no está lejos del centro. Esto sugiere que hay un buen potencial, ¿cierto? Y que se deben hacer mejoras. Se pueden hacer mejoras, ya sea en el sabor, en la publicidad, en el marketing, para que las respuestas o la puntuación sea siquiera de 8 a 10, ¿cierto? Bueno, ahora pasamos a las eh, gráficas. Las gráficas son importantes porque nos permite visualizar mejor y entender, nos ayuda a encontrar respuestas. Es encontrar en los números información clara, información rápida, información útil para poder llegar a tomar decisiones, ¿cierto? Decisiones basadas en la estadística.
Entonces acá, la gráfica de la frecuencia absoluta nos muestra que el sabor fue bien aceptado, ¿cierto? Los niños le dieron una puntuación de 7, que fue la más frecuente. Eh, y bueno, la aceptación, la puntuación que le dieron, la mayor que está es entre 6 y 8. Eso indica que es algo bueno. Acá pasamos con la frecuencia absoluta acumulada. El 80% de los niños calificó el sabor con 7 o menos. Y solo el 20% con una calificación de 8 a 10. ¿Sí? El diagrama circular refleja que la gaseosa fue bien recibida, ya que el 25% la calificó con 7 y el 45% con 6 o 7 puntos, lo que muestra una aceptación positiva en la mayoría de los niños. Sin embargo, aún queda un grupito que, bueno, que lo valora como regular, no tan buena. Acá en el porcentaje acumulado es menos de la mitad de los estudiantes dieron calificaciones bajas, entre 2 y 5. Es decir, que el 65% lo calificó con notas superiores a 5, lo que muestra una tendencia positiva, como ya lo hemos dicho. Acá llegamos a las conclusiones. Bueno, el ejercicio estadístico nos permitió comprender cómo organizar y analizar los datos, ¿cierto? Mediante las tablas de frecuencia, mediante los gráficos. Observamos que la gaseosa tuvo un nivel de aceptación significativo, con calificaciones principales de entre 6 y 8, que fueron donde estuvo la mayor tendencia, la mayor calificación. La proximidad entre la tendencia central, entre las medidas de tendencia, confirma que hay una estabilidad y una consistencia entre los resultados. Podemos también llegar a dar una conclusión que los experimentos con los niños es algo bueno. ¿Y por qué me refiero a algo bueno? Para los niños algo es sí o algo es no. Si a ellos les gusta algo, lo dicen. Si no les gusta, lo dicen. Entonces realmente pienso que este nuevo sabor de gaseosa puede llegar a ser un éxito en el mercado. Entonces, bueno, con eso termino las conclusiones. El producto tiene muy buena viabilidad. Y vamos a dar paso al segundo punto, que mis siguientes compañeras van a empezar a explicar y a dar sus opiniones. Muchísimas gracias. Cordial saludo para todos. Este es el análisis que presentaré a ustedes al respecto del comportamiento que tienen el restaurante en determinado tiempo, del cual se nos suministró una muestra de 160 días entre semana, para lo que realmente vamos a verificar, o por lo que realmente vamos a verificar cuál es la razón y en qué manera se está moviendo o se está llevando a cabo este ofrecimiento de almuerzos. La parte de arriba, el recuadro blanco, es la cantidad que nos han suministrado, lo muestra como tal en general. La segunda parte, el recuadro de colores, corresponde a una aproximación de lo que ustedes pueden ver, la mayor cantidad de días en que se repartió el determinado número de almuerzos, que en este caso es el color rosado. Fue el mayor número de días en que se repartieron este número de almuerzos. En la parte de arriba, en el primer renglón, vemos la menor cantidad de almuerzos, que fueron 7 días, y en el último renglón, en color clarito, vemos 3 días en los cuales se ofrecieron la mayor cantidad de almuerzos. Para este análisis hemos tenido los siguientes datos o la siguiente información que nos suministran para poder analizar. La muestra es de 160 días hábiles, que es un número suficiente para tener una visión de lo que realmente puede estar pasando, que son aproximadamente más de 5 meses. Entonces, con eso ya nos podemos dar cuenta de qué puede estar pasando.
Nos dan un máximo de almuerzos vendido, que fue un número de 78 en un tiempo determinado o unos días determinados. Un mínimo de también su venta, que fueron 41 almuerzos en determinado tiempo. El rango, que es la diferencia entre esas dos medidas de máximo y mínimo, que es de 37. Logramos considerar un intervalo, o decir 9 intervalos, más bien 9 intervalos con una amplitud de 4.2. Esto lo vemos más entendible en esta tabla de distribución de frecuencias, en donde es bastante la información que podemos obtener y muchos los datos que podemos adquirir allí para determinar cuál es el comportamiento que queremos verificar y analizar. Tenemos un límite mínimo que es de 41, que es la primera columna y el primer recuadro. El último, que es el máximo, que es de 78, como límite superior, y la marca de clase, que es el promedio entre las dos cantidades de todas las frecuencias, que fueron 9 frecuencias, y el intervalo, que es el que está representado entre 41 y 45.2, luego de 45.2 a 49.4, que es el 4.2 que hemos considerado como el intervalo a trabajar. Aquí podemos determinar que en 7 días se vendieron entre 41 y 45.2 almuerzos, que fue la menor cantidad vendida. Y también podemos determinar la mayor cantidad, que está entre 74 y 78 almuerzos, pero solamente durante 3 días se vendió esa cantidad. También podemos ver que en término medio aproximado podemos ver 41 almuerzos, mentiras, perdón, 41 días en los que fueron vendidos 57.8 a 62 almuerzos, que es lo que les mostraba en el cuadro inicial del rosadito, que nos mostraba la cantidad mayor de días en que se habían vendido esa cantidad de almuerzos. Entonces podemos determinar que el número en que menor se vendió nos da un 4.4% y el mayor número en que el mayor número de venta de almuerzos fue solamente durante 1.9 días de esa muestra que estamos analizando. Entonces 1.9, la mayor cantidad, 1.4, la menor cantidad de almuerzos, y el 25.6% nos demuestra que durante esos 41 días en que se vendieron 57 y 58, pues es aproximadamente la cuarta parte de la muestra, que unido a la siguiente cantidad, que corresponde al 23.1%, que son 37 almuerzos, 37 días vendidos 62 a 66, ahí tenemos una gran cantidad de días como tal, que sumarían aproximadamente el 50% en que se vendieron un buen número de almuerzos. Seguimos entonces considerando nuestras medidas de tendencia central. Dentro de ellas tenemos la media, la mediana y la moda, en donde en la media nos indica que nos da un valor de 58.40, indicándonos que se atiende en promedio esa cantidad de clientes por día, que nos sirve pues para planear pues los insumos y demás compras que se quieran hacer en su momento. La mediana, que nos indica que el 50% de días se atendieron menos de 59, que es esta cantidad, y el otro 50% del tiempo de días se atendieron más de 59 almuerzos. La moda, que es, digamos, como la cantidad más recurrente de almuerzos, la cantidad en que más se repitió esa cantidad de venta como tal, nos indica que cerca de 58 almuerzos fue la cantidad que más se repitió durante esos 160 días. En cuanto a la posición de cuartiles, podemos considerar que en el primer cuartil, que corresponde al 25%, estamos hablando de una posición 40, nos da una cantidad de 54 almuerzos
vendidos o repartidos. En el cuartil 2 nos da una posición 80 con 59 almuerzos repartidos o vendidos y el cuartil 3 nos da el número 120 de posición y con una cantidad de 62.25 almuerzos vendidos. En datos no agrupados podemos considerar que ese mismo cuartil está en el 54, el segundo cuartil en el 59 y el tercer cuartil en el 63. En cuanto a las medidas de dispersión, podemos ver que los datos indican que no hay una variabilidad excesiva. Se muestra que los clientes están más o menos constantes, los que van a consumir su almuerzo. Y en cuanto a la desviación estándar, estamos a 7 personas o 7 puntos respecto de la media, que es de 58.4. ¿Qué nos indica esto? Que el almuerzo como tal tiene, el restaurante tiene un comportamiento estable en una asistencia diaria, con variaciones normales. No estamos muy alejados del promedio como tal, que es lo que se quiere. Y pues obviamente se puede, lo cual es positivo, pues para que haya un análisis de otra serie de situaciones que puedan estarse presentando. Las ventas son buenas, se mantiene un flujo constante, muy pocos días se venden menos de 50 y rara vez se vendieron más de 70. Estas son como las variables más extremas. ¿Qué se recomienda? Como recomendación especial, está considerar de pronto una estandarización de menús, verificando de pronto los días de mayor venta, los días de menor venta, los días de número de almuerzos más recurrente, a fin de determinar si es de pronto por esa parte donde hay picos de bajo y alto consumo por el tipo de preparación que de pronto se esté ofreciendo. También analizar con calendario en mano en qué depende o por qué depende estas variaciones. Si es de pronto en el término de los días, entre semana, final de semana, comienzos, si están cerca de las quincenas, qué otros factores pueden estar influyendo para que esto de pronto se den estas variaciones y obviamente mejorar. Y también hacer una encuesta pues a los clientes más o menos periódica donde determinemos esas decisiones, qué es lo que puede estar pasando para que haya esa variación. Buenas tardes, en este caso les voy a hacer la interpretación estadística de las gráficas y los resultados obtenidos tras el análisis del estudio que se realizó a una muestra de 160 días correspondientes al número de clientes atendidos en un restaurante diariamente. Para este caso tuvimos la variable fue cuantitativa continua y se organizó pues una tabla de frecuencia con sus valores correspondientes y con sus respectivas medidas estadísticas, que fue pues lo que habló la compañera. Acá tuvimos pues como unos datos principales o unos resultados principales que fueron la media, que nos indica pues que el restaurante atiende en promedio a 58 clientes por día. Tuvimos también una mediana, que este valor como tal lo aproximamos entre 59 a 60 clientes, lo que indica pues lo que nos indica que el 50% de días se atendieron menos de esta cantidad. También tuvimos pues la moda, otro tipo de resultados que fue la muestra, el máximo, el mínimo, el rango. Tuvimos la varianza y la desviación estándar. En esta dispersión los datos resultó pues moderada, con una desviación estándar cerca a 10 clientes, ¿cierto? Y lo que significa pues que la cantidad diaria de clientes suele fluctuar entre más o menos 10 respecto al promedio, ¿cierto? Que es como lo que nosotros teníamos y los resultados que nos dieron. Ya para la interpretación de las gráficas, entonces tenemos que en el histograma
la frecuencia nos mostró una concentración en los intervalos, yo lo pongo acá, en los intervalos aproximadamente en los del medio, es decir, en estos de acá, aproximadamente entre 53 a 66 clientes. Mientras que los intervalos exteriores nos muestran unos valores pues muy bajos, más o menos entre 4 y 10 clientes. Listo, por acá. Bueno, en este caso evidenciamos pues que la mayor parte de datos se acumula rápidamente en la zona central, ¿cierto? Al igual que en este otro de acá, también nos está mostrando pues, que como tal para la cantidad, para los valores, perdón, para los intervalos de acá del medio son más altos a estos del extremo que serían más inferiores, ¿cierto? Es como las cantidades que se tuvieron y los resultados que obtuvimos. La mayor parte pues, de datos que se acumulan es en la zona central, lo que les indicaba, y alcanzando un total pues, de 160 observaciones o de 160 días, que fue la muestra inicial. En conclusión, pues los resultados obtenidos nos refleja el número de clientes atendidos por día mediante grandes variaciones, ¿cierto? Tanto en la media como en la mediana y la moda, las concentraciones en los valores fueron muy cercanas y lo cual nos confirma que la distribución puede ser predecible. Las fluctuaciones se mantienen dentro del rango esperado. Tuvimos pues unos valores muy exactos, de pronto se nos van algunos decimales, pero no pues es que nos vayan a dar unos valores diferentes en cada ámbito pues que se evaluó. Esto nos podemos afirmar con esto que el servicio en el restaurante es constante y regular y pues que todos los días como tal la atención es para una buena cantidad de clientes.